Hay igual cantidad de personal para este lado, igual de cantidad de personal para este lado. ¿Sí? Debe existir igual. Y tratar de no negarse las distancias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No puedes ir en la vertical porque falta una persona. Cuente cuántos hay. ¿Qué tiene que suceder? Esta línea tiene que ir libre atrás, porque ella apareció aquí en el frente en la vertical. ¿Sí me entendieron? Eso lo habíamos hablado ya técnicamente hablando. ¿Ya? Entonces miren nada más, ahora su cuerpo hacia dónde va. Su cuerpo hacia dónde va. ¿Cómo se llama él? ¿Hacia dónde va su cuerpo? El frente de su cuerpo hacia dónde va. Sí, claro, su cuerpo va en diagonal. Porque aquí aparecería la vertical. Si ustedes aprenden a lograr eso otra vez, así sea el escenario grande, súper grande, extra grande, pues van a saber a dónde tienen que llegar. Esto nos mató. La llegada, miren en el video de verdad que tanto hombres como mujeres parecían carritos chocones. No sabían a dónde iban a llegar, después uno de los se paró, entonces, sí, ustedes me devuelvo porque me toca aquí. Eso lo hicieron. ¿Ya? Vuelvan a arrancar. Nuevo. Otra vez. DJ. Ya. Vale. En la corrección que les hice, antes de irme, que lógicamente no la tomaron, fue esos dos compases, que es un compás, una pequeña cantidad de música. La 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 la, los compases. Los utilizaron también para llegar a la ronda y que no se quedaran esperando a que les llegue la música y tal cosa, como que dice, llegamos a la carrera y nos quedamos. ¿Cierto? Eso se lo dije aquí. Les allá no lo hice, pero pregunta, ¿lo van a hacer? Si lo van a hacer, deja de correr a menor espacio, mayor movimiento, miren, yo no estoy avanzando, y estoy con la medida que voy, pero voy a llevar una cantidad de música que me va a llevar hasta cierto lugar. Si usted tiene definido que ese es el frente, que usted es la responsable de pararse en el frente, entonces ya sabe dónde voy a quedar. Entonces lo utilizamos con las dos. De nuevo, afuera, en ese espacio reducido. ¡Vamos! Yo quise entrar más rápido, ¡vamos! ¡Hágale! ¡Vamos! No importa el espacio en el que lo esté haciendo. Lo que importa es que logre captar cómo se interpreta el movimiento y cuánto me están dando. ¿Qué tengo que adaptar? Si me voy a la velocidad pasiva, tiene que haber un significado claro
religioso, o ¿por qué no obligan a ir tan lento? ¿Es obligatorio ir tan lento? ¿Tiene que ver algo con una procesión, alguna cosa que nos obligue a ir lento? O si no, voy a buscar el trabajo para un público. Miren, dejemos el público cuando lo ven que ustedes llegan y la música sonando y ustedes nada que se mueven, nada que para ningún lado. ¿Por qué? Porque ya vendieron todo, la salida. ¿Me entendieron? Lo de la velocidad. O sea, luego de producir la distancia, ya Raúl les había dicho, de otro kilo más, todo depende del que adelanto. Síganme y pidan por el puesto, ya saben todos cuando es que tienen que llegar al puesto. Yo creo que ya todos tienen que estar en el voy para hoy, no voy quedando. Ya, llegué, o me equivoqué. ¿Listo? ¿Todas? Al llegar sí se puede mantener ahí el movimiento. No le va a alcanzar, porque supone que lo que quiero ahí es que cuando lleguen ya vayan al otro. De una, o sea que no se queden ahí marcando por marcar. Hacia atrás y busca el fondo y queda vertical derecha. Hacia atrás y busca el fondo y queda en la vertical derecha. Dile. Ah, sí. Por la vertical derecha. Por la vertical derecha. Ah, por la vertical. Vaya a hacer más vertical derecha. Atrás y va a llegar a la vertical izquierda. Ya. Recuerden que cuando es de número impar, aparece la horizontal central. Cuando es de números pares, ¿qué pasa? Ah, bueno, porque están recostadas. Echa para acá. ¡Ey! Me voy a la cámara. Ahí, eso. Ah, bien. Baje un poquito más. Mientras que ya van a hacer eso, su merced solamente sube y abre para dejar la vertical derecha. Ya, háganlo. Eso. Entonces su merced sube y busquen lo mismo su merced. Y su merced sube y busca la vertical. Sube. El otro venía se fue. La verdad es que tienen que empezar a replantearse de verdad quiénes hacen parte porque nacen que ¿sí? Si hay que trabajar solo con niñas, háganlo con niñas. Salvo el caballero que siempre viene y pone la cara y está aquí presente, nosotros somos muy intermitentes. Pero no porque ellos no están, entonces ellas no van a poder salir. ¿Ya? Bien. ¿Escucharon eso? Vamos a ver con música cómo les va. Bueno, regresa. O sea que cuando van a la casa suben todos de una vez. Sí, claro. Abre.
No, así no. Hacia allá, ¿entiende? O sea, hacia acá, o sea, hacia A la acá. derecha. Eso. Y usted le agarra el codo a ella, si son mujer con mujer, se agarran del codo, gancho para que me entiendan, gancho. Eso. Si son mujer con mujer, ya, si es hombre y mujer, si el hombre va a abrazar a la mujer del hombro, la va a llevar del hombro para pasar. Y se van aquí para allá. Y ustedes van subiendo y le van haciendo el puentecito. ¿Ya? Se puede. No, suba. No, al revés, suba. Va. Y la. Y va para adentro. ¡Ay, es usted que la tiene que abrazar el muelle. La chica, mejor dicho. Donde no sea porque llega la mano, mejor dicho, el mensaje. Sí, empezó. Ya. Si es tama con tama porque fue oído, aquí hago la aclaración. Vamos a dejar las alternativas. Vamos a dejar las alternativas porque solo hay damas. Y vamos a dejar las alternativas porque hay damas y caballeros. ¿Sí? Bien. ¿Qué les estoy diciendo? Agarran gancho, doblan y van a pasar por debajo del túnel. Ahí se supone que tienen el pañolón de los dos. Y cuando llega aquí, usted al contrario, otra vez, se deja abrazar, él le pone la mano aquí y con el pañolón va delante. ¿Listo? Bueno, otra vez, venga. Ya, se fue. ¿Cómo le cuesta dejarse abrazar a la china? No, Ya, pero que no. ¡Suba, Diego! Claro. Háganlo grande por aquí. Háganlo. Por ella. ¿Se la ha pasado en la calle? Ya me di cuenta, profesor, por eso mi comida. Uy, zona, grábenle zona, Se acabó porque ayer me partí mucho. Se acabó. Horizontales. Voy a hacer una consulta general. Uy, señor. Llegó y no me sabe. Y dele para allá, los demás vienen saliendo. O sea que no. Y eso que él dice que no baila, hijo. Otra vez. Ya saben que consultarle la coreografía. Otro con el perro. Eso vaya, ahora sí vaya rápido, otra vez para romper rápido. Dos compases para eso completos. ¿Lo siguieron? Ahora sí, ¿qué seguía después de eso? ¿Qué seguía después de eso? ¿Doble vez? Dos veces. Dos veces. Luego hacíamos, agarrábamos esta y luego lo hacíamos. Ah, listo. No puede entrar por ellos acá, pero ya cambiamos esa parte. Por eso estaban diciendo una mirando la pareja y
Voy, listo, vamos a dividir el tren. Ahora, la izquierda está totalmente pegada al piso. Para ayudarles muy decentemente a que no levanten la rodilla, yo hago esto. ¿Ya? Sobre la rodilla, miren, el muslo sobre la rodilla. ¿Ya? ¿Listo? Estos ejercicios por lo general, silencio. Estos por lo general son de estiramiento. Si ustedes no hacen estiramiento, se llevan todo el trabajo. Por lo general, si no hacen estiramiento, se llevan todo el trabajo para la casa y ahí es donde amanecen recansados al otro día que no son capaces con nada. ¿Listo? Ya le quito la vida. Y del peine, y despacito van a llevar el cuerpo, las piernas de ellos hacia adelante. No estás haciendo nada. Cuida la mano. No, tranquila. Cuando sientan. Es de aquí, mire. En el peine, la partecita de los dedos. Vea, la partecita de los dedos hacia adelante. Eso. Ahora sí. Una sola presión, no vale, una sola. Yo ahí le tengo una sola presión. Suelta. Vamos. Hasta ahí no la estoy levantando. Cuidado. Silencio. Más abajito. Ahí. Hey, no hagan peso. Relaje. Suelta. Suéltese. Suéltese. Suelta. Ya, suelta. Devuelva el favor a la compañera. No va a poder. No va a poder, al señor de la fuerza adolescente. Recuerde, no hacen fuerza. Está haciendo fuerza. Cuando todo el mundo esté así, con las piernas 10 con 10, te digo qué vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, pie con pie. ¿Listo? Ahora se agarran de las manos. De las manos. De las manos. Y cuando les diga 3, van a estirar las piernas hasta que queden totalmente sentados con las piernas estiradas y soltar las manos. Pareja que suelte las manos se come 100. ¿Listo? 2. Carmen, estoy esperándola. Espera, que no, yo voy a contar hasta 20. Hey, solo cuando cuente 20, se sueltan de la mano y terminamos. Agárrense allá. Ahora sí, estiran bien esas piernas para empezar a contar. Bien pegadas al piso las rodillas. Hágale. Vamos, abajo. Eso, ahí. Vamos, abajo.